Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Vamos a ver el capítulo 6 de Apocalipsis. Hemos visto que antes de esto Dios ha estado preparando el corazón del apóstol Juan. Entonces estaban las 7 iglesias y también ha estado revelando a Dios mismo en el trono y que el trono y que es el Cordero de Dios quien va a abrir los sellos. Es el que es digno de tomar el rollo y de abrir los sellos. Y no se había hablado cuáles eran los 7 sellos. Solo se decía que una vez que está abierto, se pueden ver. Es lo que se dice al final. Y dice que también se muestran las oraciones de los santos y que los ángeles están alabando. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son los 7 sellos? Ahora, antes de eso, Dios ha estado preparando el corazón de Juan y también el corazón de nosotros. De hecho, nosotros estamos muy familiarizados con los 7 sellos, porque es básicamente el juicio al final. Pero Dios también le está recordando a Juan que hay futuro y quiere recordarnos eso a nosotros. Si nosotros sabemos que hay un juicio final y que todo va a ser revelado por Cristo, entonces vamos a tener 2 tipos de sentimientos. El número 1, no es que acaso no sabemos o no vemos que el Cordero de Dios es un Cordero dulce, no, y no aceptamos el hecho de que Él es también un juez. Pero otra imagen que nosotros tenemos es, nosotros creemos que estos juicios que tienen un límite, que tienen una fecha para que se tome y que para que tome lugar y que es Dios quien tiene el control de todo y que al leer esto nosotros tenemos que entender nuestro propio corazón. Tenemos que ver la tribulación que está en toda la tierra. Hay también retos personales. Y cuando pertenecemos a Dios, nosotros llegamos a ser sacerdotes reales. ¿Y cómo podemos nosotros digerir cuál es la clase de perspectiva que nosotros tenemos que tener para responder a Dios? Así que hoy el título para este capítulo 6 es El Cordero que abre los juicios y toda la tierra se vuelve hacia el Dios que está en control. El Cordero revela los juicios y toda la tierra va hacia el conocimiento de que Dios está en control. Cuando el Cordero abre el rollo, cuando abre los sellos, ¿cómo respondemos nosotros? De primero se da en el versículos del 1 al 8. Toda la tierra va a regresar. Esto es una clase de visión que a veces entendemos, pero a veces no. Y lo que es difícil de entender es el primero, porque aquí habla de un caballo blanco. Van a haber 4 diferentes caballos: blanco, rojo, negro y gris. 4 caballos. ¿Y quiénes son estos 4 caballos? ¿Qué representan? ¿Representan algo positivo o negativo? Pero si nos revela una imagen de algo que no queremos ver, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que usar la fe para ver estas visiones que se muestran aquí en Apocalipsis. Así que veamos la primera parte. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Los, las
los 4 seres vivientes invitan a Juan para que miren. Y entonces Juan viene y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando vemos los blancos, pues decimos, ¿qué? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Y decimos, wow, este caballo blanco es como un príncipe sobre un caballo blanco, es algo muy positivo, ¿no? Y hay una corona. Y nosotros conectamos esta corona como que Jesucristo quien está cabalgando este caballo y que viene para vencer y que salió venciendo y para vencer. Pero cuando vemos todo el resto de los sellos, y los 4 y el resto de los caballos son enviados por Jesús, por Cristo. Y los 4 seres vivientes lo miran y lo saben. Especialmente cuando Juan está escribiendo, su respuesta es ¿para qué libro? ¿A qué libro está respondiendo Juan? Cuando Juan tiene esta revelación, estas revelaciones, no es algo que solamente salió de la nada. No, de hecho, mucho de esto, muchas de las profecías de Apocalipsis son extensión de las profecías del Antiguo Testamento. Se habla de los caballos en el Antiguo Testamento. Se habla de 4 caballos y que son caballos que son enviados y que caminan en la tierra. En el Antiguo Testamento, ¿qué representan? Estos 4 caballos representan a Dios, que Él va a mandar el juicio a la tierra. Dios quien permite que estas cosas tomen lugar. Y estos 4 caballos y estas visiones, Zacarías le llama a los israelitas para que se arrepientan. Y les dice, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que reconstruir el templo. Esa es la profecía de Zacarías, que la gente tiene que venir y tiene que arrepentirse. Y estos 4 caballos vienen con poder para atacar. Y ellos van a atacar a los israelitas y van a atacar a los líderes de todo el mundo. Y Juan recibe esta visión. Hermanos y hermanas, ustedes tienen que darse cuenta que este autor aquí en la Biblia, todas estas revelaciones son muy tridimensionales, son muy vivas, no están no están divididas, no están en compartimientos. Cuando él escribió esto, él no está cortando, dejándole dado las profecías del Antiguo Testamento. No, lo contrario, ellas están conectadas con profecías del Antiguo Testamento en Zacarías y esta de Apocalipsis. También es como cuando Juan recibe la revelación acerca del árbol de la vida. Él no va a olvidarse acerca del árbol de la vida que también se menciona en Génesis, sino que ellos están todos conectados, y cuando el autor escribe, él tiene esa motivación. Él tiene una dirección, él recibe la inspiración del Espíritu Santo, y cada vez que él recibe la inspiración, esto le ayuda a él para entender de manera más plena de qué es lo que se está hablando en el Antiguo Testamento. Y ahora aquí en los versículos del 1 al 8, definitivamente que está conectado con el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que representa este caballo blanco? No está hablando acerca de Jesús. Está hablando de que Jesús envía estos juicios. Jesús envía estos juicios. Dios envía estos juicios. Dios permite estos juicios. ¿Y qué es lo que esto representa? ¿A qué se parece? Porque detrás de ello están los otros 3 sellos que representan juicios. No representa a Jesús, ese caballo blanco, representa a un tirano.
representan autoridades que se hacen pasar por Cristo. Y en Apocalipsis nosotros vemos al anticristo. Y Jesucristo son gente que quiere hacerse pasar o representar a Jesucristo. Pero aquí podemos ver, y esto nos recuerda a nosotros, el pueblo de Dios, que esta gente se mira como gloriosa. Y estos dominadores, estos tiranos, son como generales. No significa que son como Cristo. Y lo que ellos están trayendo es juicio tras juicio. Y aquí vemos que este caballo blanco. Aquí vamos a continuar viendo los siguientes 3 sellos y vamos a ver de qué tipo de categoría ellos pertenecen. Vamos a ver al caballo rojo. Esa autoridad que le ha sido dado al que cabalga ese caballo rojo, ese caballo bermejo. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Hay autoridad que les da al que cabalga este caballo. A este caballo se le ha dado autoridad para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando venga Jesús, Él va a traer paz y uno está buscando eso. Pero aquí podemos ver que aquí Dios permite que haya falta de paz en la tierra. Y el tercer sello habla acerca del caballo negro. Y el que la montaba tenía una balanza en la mano. ¿Y qué es esa balanza? ¿Acaso se trata de justicia? Pero cuando usted lee esto, hay una expectación, hay un sentimiento que uno tiene por anticipado. ¿Representa esto acaso algo de Dios? ¿Es algo positivo? Porque la balanza representa justicia, ¿no? ¿Verdad? Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué habla aquí? Estamos hablando de hambruna. Dos libras de trigo por 1 denario. Un denario. Aquí estamos hablando de inflación. Estamos hablando, es un tiempo de guerra. Y sabemos que en tiempos de guerra, el dinero no tiene valor, porque cada día hay inflación. Usted tiene mucho dinero, pero no puede comprar comida. Nuestra generación previa hablaba de cupones o de etiquetes. Y aquí ellos se usan la política o el poder, porque el dinero no tiene poder en tiempos de hambruna. No importa cuánto dinero tenga usted, no puede comprar comida. Y luego tenemos aquí la cebada, que es algo que es comida para los pobres, pero que nos dice esto: no importa cuánto usted almacene, no tiene valor el dinero. Ahora tiene vino que no puede usted desperdiciar, porque estas son cosas necesarias, elementales, necesidades básicas. Ahora viene después el 4 sello. Este cuarto caballo era amarillo. Y el nombre que se le dio, fue muerte. Y entonces vemos aquí que se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra.
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Es una forma. Por ejemplo, dice, cuando se está en la escuela secundaria y hay una profesora enferma, entonces viene una profesora sustituta. Y esa profesora sustituta vino y viene y habla, por ejemplo, acerca de revelación de Apocalipsis. Oh, no, estas cosas no representan las cosas de Apocalipsis. Un ejemplo, que esa profesora o profesor viene y le da una enseñanza diferente. Dice, oh, ¿en serio? Apocalipsis puede predecir el futuro. Y hermanos y hermanas, definitivamente nosotros conocemos la verdad y que estos cuatro sellos quizás hay una autoridad que es superior. Y hay una autoridad que es superior. Y aquí después hay otros sellos y otros sellos hasta que llegue este sello que representa la muerte. Pero nosotros hoy, ¿cómo respondemos a esto? Si no sabemos de estas cosas y si tratamos nosotros de predecir el futuro, pero cuando el Apocalipsis le fue dado a Juan, estos cuatro seres vivientes le están diciendo, ven, mira, y el Espíritu Santo, ¿por qué está tratando de decirle estas cosas a Juan? Porque a través de Juan, Dios quiere decirle a las iglesias, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos invitar a toda la tierra para que se arrepienta. Porque en muchas ocasiones en nuestra fe nosotros estamos apoyándonos en el poder de esta tierra. Que cada mes nosotros oramos por el mundo. Pero sabemos que hay un reino que se levanta, que pertenece a Dios, y nosotros queremos que cada nación llegue a ser parte del reino del Señor. Pero nosotros también usamos nuestra fe para creer que todo esto que está tomando lugar proviene de Dios. Que no hay. Nosotros clamamos a Dios para que Él gobierne, para que Él sea quien gobierne sobre todo esto. Y tenemos que usar nuestra fe para creer. Todo esto está en las manos, viene de la mano de Dios. Y entonces este sello es abierto por Dios mismo. Pero sabemos que solo hay un Dios. La paz, la armonía, es algo en lo que nosotros nos apoyamos. Pero un día Dios va a permitir que esto sea tomado. Que sea tomado. Pero no tenemos que renunciar a la fe que tenemos en Dios, porque todo esto viene de Dios mismo. Y cuando nosotros vemos los desafíos de las finanzas y cuando vemos la carencia de comida, tenemos que creer que hay una autoridad en medio de nosotros. Cuando nosotros nos aferramos, nos apoyamos, no es en la balanza del mundo, es nosotros confiamos, ponemos nuestra confianza total es en Dios, quien va a juzgar al final totalmente todo. Y tenemos que entrar dentro de esta escena. Muchas veces nosotros vemos en las películas una familia de 4 y uno de ellos se va y entonces hay dolor sobre todos. De 4 personas, una persona muere y hay tristeza. Y el libro de Revelación nos recuerda que estos 4 caballos tienen su propósito, así como en el libro de Zacarías. Así como apareció en el Antiguo Testamento, también aparece acá, está presente en este
libro apareció, se fue registrado en los libros históricos en el Antiguo Testamento, pero también está y se presentan aquí en Apocalipsis para que la tierra, toda la tierra se arrepienta. Cuando nosotros enfrentamos los juicios de Dios, tenemos que saber que hay un milagro que está tomando lugar. Y nosotros decimos, Señor, no permites que toda la economía, no permitas que todo el mundo continúe cayendo más y más. Cuando nosotros miramos el caos en la política, por eso es que vemos que toda la política en todo el mundo está en caos y le pedimos al Señor que nos ayude, pero aquí Dios le está recordando a su pueblo a través de Apocalipsis que se arrepientan. Y nosotros a menudo somos los que tenemos que ser esa comunidad que está dispuesta a arrepentirse para traer la paz a la tierra. Porque debido a la hambruna, debido a la muerte, nosotros tenemos que volvernos a Dios aún más. Y este es el primer recordatorio en Apocalipsis 6. En la superficie es diferente al Dios misericordioso que nosotros conocemos, pero cuando nosotros vemos todo el consejo de Dios en la Biblia, sabemos que Dios siempre está con nosotros. Es lo que Dios está haciendo, en realidad está teniendo misericordia sobre Israel, por ejemplo. Y lo que está sucediendo, recordemos que es también en el Antiguo Testamento por el amor de Israel. Y hoy tenemos que recordar esto. Ahora vamos del versículo 9 al 17. La revelación que Dios da a la gente. Que hay una fecha para el juicio. Hay una fecha específica para el juicio. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que para el juicio hay una fecha determinada. Esto puede ser una revelación para nosotros. Y cuando estamos en medio de el juicio, hay gente que no cree en Dios y que ellos están en gran desesperación. Cuando ellos miran todas estas hambrunas, todas estas plagas, ellos no saben que hay una fecha límite y que hay un límite para ese juicio. Hace muchos años hubo una crisis en la economía, el tsunami económico, y entonces aquí hubo unos líderes de tribu que quieren compartir sobre qué es lo que pasó antes y no mucha gente vino. ¿Y qué es lo que los bancos hacen? Los bancos les tienen mucho temor porque de que la gente venga y llame y que quiera retirar su dinero del banco. Y lo que más les asusta que la gente diga, yo me voy a tirar del banco, de un edificio, si usted no me da mi dinero de regreso. Y uno de los líderes de tribu de aquí de la iglesia había recibido este tipo de llamadas de esa gente que amenazaba con que se querían suicidar porque decían que porque no podían alcanzar o retirar su dinero. Lo que pasa es que nosotros no sabemos que para los juicios también hay una fecha límite. Se da solo por un tiempo determinado. Así que las personas, los creyentes durante el Imperio Romano, ellos pensaban, este es el fin de la iglesia. Nosotros vamos a ser atacados por el Imperio Romano. Vamos a ser amenazados, vamos a ser perseguidos. Y yo miro que cada uno de los apóstoles muertos al frente de mí, porque el juicio viene. Y yo todavía puedo creer al ver esto que Dios está en control. Cuando yo miro qué tan aterrador es el Imperio Romano, que cada apóstol fue atado a un poste hasta la muerte. Y Juan también se estaba haciendo preguntas. ¿Habrá un final para este juicio? Pero aquí nosotros tenemos que ver estos sellos. Ahora,
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, la gente que ha sido asesinada por amor al Evangelio. Y cuando yo leía esto, yo reflexionaba, estos mártires están clamando a Dios. Y las iglesias de toda la tierra estaban clamando a Dios: Señor, ¿cuándo vas a hacer que la gente mala pague por lo que ha hecho? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas. Dios personalmente les quitó las vestiduras manchadas en sangre y les puso vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí nos está diciendo que el juicio tiene un final. Y pensábamos que esta es una imagen muy cruel, pero Dios le está diciendo a todos los mártires: esperen un poco más. Hermanos y hermanas, ¿han ustedes experimentado que en su momento de desesperación más grande en su vida, cuando usted clama a Dios, y usted clama: ¿por qué, Señor, tú permites que estas cosas tomen lugar? Pero ellos están allí abogando por el amor al Evangelio. Esta gente, Señor, que son reverentes hacia Dios. Mi hijo, yo le entiendo a usted. Yo sé que es difícil, pero yo soy un Dios de justicia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todavía hay más que van a ser asesinados por causa de la fe. Hay que esperar un poco más para completar, que el número sea completado. Señor, hermanos y hermanas, hay diferentes pensamientos, ¿verdad? Pensamos que la muerte es una desesperación profunda. Pero esta es gente, estas son vidas, esta sangre real. Pero para Dios es mucho más allá de la muerte. La muerte es solo un número, porque Dios sabe que en la eternidad toda la gente va a resucitar. Y la gente malvada va a ser castigada. Y Dios nos da aquí entonces una perspectiva de eternidad para que veamos esta situación. Esperar un poco más, porque para esto hay un límite. Así que yo creo que estas voces son voces bastante pacíficas y seguras. Ellos claman por ayuda. Y ellos están diciendo: venga, ayúdenos, trae justicia para nosotros, y Dios les consuela. Y hay un final para ello, para el sufrimiento, y Dios nos está diciendo a nosotros también hoy en la iglesia 611, cuando nosotros respondemos al llamado para llegar a ser sacerdotes reales, también nosotros podemos enfrentar persecución. Y en su lugar de trabajo también usted está enfrentando desafíos, y quizás hoy usted está enfrentando situaciones de vida o de muerte. Pero tenemos que recibir esta fe del Apocalipsis, que hay un final para esto,
que esto va a pasar, que Dios está en control. Y Él le va a dar a cada uno de nosotros, los hermanos y hermanas, estas vestiduras blancas. Porque dice que estas vestiduras blancas se le dio para los que aguantaron un poco más. Y la resurrección va a venir. Y cuando vemos los siguientes versículos, al ver esto tendríamos que ir al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Es la promesa última, la suprema, que es la nueva tierra, el cielo nuevo. No solamente hay un final para el juicio, sino que también al final hay premios. Y cuando vemos versículos del 12 al 17, habla del sexto sello. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Habla de la luna, habla del cielo, habla de un terremoto y cómo todo va a ser sacudido. No tenemos que explicar demasiado esto. Gente en ese momento no podían entender, pero nosotros hoy día entendemos de qué están hablando. Hay muchos terremotos. Usted no puede predecir estos desastres naturales. El clima es muy extraño, el tiempo, el clima. El calentamiento global, hoy no tenemos que explicar estas cosas. Sabemos que nuestro cielo ha sido removido. Versículos del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué ellos están clamando? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero va a venir, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que hoy nos está también diciendo a nosotros, los hermanos y hermanas, hoy aquí, que en cualquier cosa que nosotros nos aferremos o ponemos nuestra confianza aquí en esta tierra, en realidad no hay nada de qué jactarnos. Pensemos durante COVID. Había mucha gente muy, muy, muy adinerada que no podía salir a las calles. Y muchos de ellos pidieron a los banqueros que le mandaran todo su dinero a las casas. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que su dinero también tuviera virus. Wow. Durante COVID muchas cosas se experimentaron. Y de hecho no se trata acerca de tener o no dinero. ¿Es mejor acaso tomar más o bastante, por ejemplo, suplementos para mejorar su salud? Muchos aquí, iglesias, están. Aquí entonces muchos están ocupados o preocupados por el liderazgo de las iglesias. Pero recuerden, aquí lo que Dios nos está diciendo es que solamente Él es el que es digno de confianza. Solo aquel que está sentado en el trono es digno de confianza. Y quizás cuando usted está es cuando usted está más débil, nosotros tenemos que recordar versículos del 14 al 17. Nosotros no tenemos que llegar a ser personas que no conocen a Dios. Y uno dice: no, prefiero que tú me mates porque yo no quiero, Señor, enfrentar ninguno de estos desafíos o tribulaciones.
Pero hoy estamos aquí sentados y somos personas de paz, pero también tenemos que aferrarnos a esta fe. Cuando vienen todos estos desafíos, sabemos que Dios está en control y que para el juicio hay un final, que para las tribulaciones va a haber un final. Y tenemos que, así como estas personas que pusieron su confianza en el que está sentado en el trono, que ellos conocieron a Dios. Por ejemplo, cuando una persona estuvo enferma en mi familia, antes adoraban muchos ídolos, pero yo pude dar testimonio de que un día, en medio de su enfermedad, toda la familia vino ante Dios y yo estaba orando por este familiar. Y yo personalmente fui testigo ante mis propios ojos. Ellos eran muy orgullosos, tenían dinero, pero cuando estaba orando por ellos, cada uno de ellos cerraron sus ojos, bajaron sus cabezas. Y entonces yo miré una imagen de que Dios puede sobrepasar las enfermedades y que en los desafíos Dios responde a nosotros y nosotros creemos en Él. Y hoy día este consuelo que viene de Apocalipsis es para que Dios está hablando, que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Levantémonos y adoremos al Señor todos juntos. El Señor dice, en los últimos días derramaré mi espíritu en todas las personas, en toda carne en la tierra. El Señor dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todas las personas, sobre toda carne de la tierra. Hijos y hijas, ustedes profetizarán. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. El Espíritu de Dios será derramado sobre usted. Hijos y hijas, ustedes profetizarán. El Espíritu de Dios, nosotros te damos la bienvenida a ti, Señor. Espíritu de Dios, ven a nuestro medio. Mora en medio de nosotros. El Señor dice, en los últimos días, yo derramaré mi espíritu. Y toda mi gente, en toda carne en la tierra, el Señor dice, en los últimos días derramaré mi espíritu. En ustedes, en toda mi gente, en toda carne en la tierra. Hijos y hijas, ustedes profetizarán.
Santo Espíritu, te damos la bienvenida. Yo les invito para que alaben al Señor en grupos de 2, para que alaben al Cordero que está sentado en el trono, a aquel que nos salvó. Alabémosle. Gracias, Señor, porque tú haces cosas milagrosas en nuestra vida y siempre cuidas de nosotros. Tú, Señor, fuiste crucificado por nosotros. Y podemos entonces tener vida eterna. Podemos experimentar tu amor. Y en este momento podemos ver tus milagros porque tú eres digno. Tú eres el que está sentado en el trono. Y podemos leer, Señor, Apocalipsis juntos, y tú eres el único que es digno de abrir los sellos. Y tú nos compraste con tu sangre. En este capítulo vemos cómo los sellos son abiertos uno por uno. Es algo que sacude. Hay batallas, inflación, plagas, muerte, hambruna, guerra. Y quizás podamos estar en temor cuando leemos esto. Y pensamos que nuestras vidas están en dificultades. Estamos enfrentando la dificultad de la economía. Las familias están enfrentando batallas. Y nuestras vidas están enfrentando muchas dificultades. Si esta es su situación, usted se puede preguntar: Dios, ¿por qué no me salvas? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estas dificultades vienen una tras otra a mí? ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Está usted en desesperación? Si usted está en dificultades, por favor, venga aquí al frente. Venga y clame a Dios. Peligros, batallas, dificultades. Usted tiene retos financieros. Puedo ver su desesperanza de dentro de usted. Cuando usted escucha los testimonios, usted puede ver muchas victorias y usted se pregunta: ¿por qué esto no pasa en mí? ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Me ha usted olvidado? ¿Cuándo me vas a salvar? ¿Cuándo me vas a salvar? Te preguntas y no ves una salida. Hermanos y hermanas, cuando usted viene aquí al frente,
vengan y oren a Dios. Díganle a Dios qué tan difícil es su situación, qué tan difícil usted está. Dígale al Señor sus retos, los retos que usted está enfrentando. Yo voy a invitar a unos colaboradores para que vengan al frente y oren por las personas que pasaron aquí, a las personas que pasaron al frente del púlpito. Yo puedo ver que en el espíritu que ellas están llorando. Ellos quieren ser gozosos, pero no pueden. En el espíritu yo puedo ver un gran dolor en ellos. Ellos vienen a los devocionales matutinos cada mañana. Señor, tú estás sentado en el trono. Señor, por favor, ayúdalos. Pero cuando ellos vienen a la iglesia, es como si ellos no pudieran verte. Por favor, Señor, sálvalos, ayúdalos. Y ellos no pueden ni siquiera llorar ante ti, no pueden orar a ti. Ayúdalos, ayuda a sus familias, ayuda en sus finanzas. Señor, Señor. Nosotros queremos verte a ti, Señor, queremos verte hoy. Queremos ver tu avivamiento espiritual hoy. Santo Espíritu de Dios está aquí presente. Invito a aquellos que están sentados para que reciban el Espíritu Santo. Cuando enfrentamos dificultades en nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios, ayúdanos. Señor, tú miras a todos los que están aquí al frente, a todas estas personas que están llorando. Hoy tú, Señor, mira sus lamentos, su dolor. Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas. Señor, por favor, da a estas personas que están aquí al frente, Señor, las vestiduras blancas. Señor, nosotros esperamos por ti. Tú le das las vestiduras blancas. Y se le dieron vestiduras blancas.
A cada uno de ellos se les dio vestiduras blancas. Esta vestidura blanca viene del cielo. Nosotros no lo vemos aquí en la tierra. Es una vestidura blanca, brillante, viene del cielo. Señor, por favor, abre nuestros ojos espirituales. Y así podemos ver, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros una vestidura blanca brillante. Y se le dieron vestiduras blancas. Reciba confianza. Con el poder y la autoridad de Dios. Reciba. Estas vestiduras blancas son para nosotros. Pídale a Dios por esta vestidura blanca. Recibamos en el Espíritu. Abra su boca y diga: Señor, por favor, pon esa vestidura blanca sobre mí y que esas dificultades se alejen de mí. Señor, cambia nuestra perspectiva y así podemos enfocarnos en ti, Señor, enfocarnos en el Dios eterno, el que es y que era y que ha de venir. En el Espíritu yo puedo ver cómo ustedes están en unas calles muy angostas en su situación actual, pero salga de ello con confianza. Esta situación no va a atarle más. Recibamos en confianza. Oremos en lenguas, oremos en el Espíritu. Y así la confianza va a venir a usted. Por favor, Señor, llénanos con confianza. Y podemos tener entonces fe en ti. Clamemos a Dios, clamemos a Dios.
Clamemos desde la perspectiva de la vida eterna. Fe. Necesitamos la fe que proviene de ti, Señor. La perspectiva de la vida eterna. Señor, te damos gracias. Llénanos, Señor. Nosotros nos volvemos a ti, Señor. Cuando llegamos a los tiempos finales, danos fe. Por favor, danos fe cuando enfrentamos situaciones difíciles. Danos, Señor, la perspectiva de la vida eterna y que podamos creer en ti firmemente. Tú eres victorioso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Oremos en grupos de 2. Vamos para que nuestras visitas a nuestros familiares durante estas épocas festivas, en este caso aquí sería el Año Nuevo Chino, y que esas visitas familiares sean de bendición. Que oremos también por los que no son creyentes y por aquellos que no han conocido al Señor aquí en esta área que se llama Chongwon.
Padre, te damos gracias. Viene el año nuevo chino y algunos de nuestros familiares quizás solo lo vemos una vez al año en esta época. Por favor, danos fuerza para poder compartir el Evangelio con ellos, especialmente aquellos que todavía no te conocen. Bendice, Señor, también la feria que va a llevarse a cabo en la escuela primaria, y que cuando vengan a la feria, Señor, que ellos puedan conocerte a ti y que su vida pueda encontrarse contigo. Por favor, levanten sus manos y recibamos la bendición. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de ustedes aquí. Señor, abre nuestro espíritu para que podamos entrar en la revelación. Entrar en lo que está en la revelación que es dada en Apocalipsis. Y que esto, Señor, llegue a ser algo clave en nuestras vidas. Hay vida eterna. Y entonces tenemos la perspectiva de Dios en nuestra situación actual. Aunque para nosotros pensemos y es algo muy difícil, pero que tu Santo Espíritu de entendimiento y de comprensión pueda venir a nosotros para poder entender este libro. Y podemos ver que tú eres mi Señor, el Dios fiel. Tú eres el Dios que reina. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.